La casa de Rachel West se alzaba al borde de un cañón boscoso. Su diseño de acero y vidrio buscaba más la soledad que la comodidad. Dentro, la casa la obedecía. Con un suspiro, podía atenuar las luces. Con una palabra, podía cerrar las puertas. Y después del accidente, después de la caída que le rompió la columna vertebral y le rompió la paz, era el único lugar en el que confiaba para moverse a su propio ritmo. La casa no tenía nombre, solo una señal. Home Hub ID W412. Una luz tenue y parpadeante de router en el sótano lo mantenía todo en funcionamiento. Control de voz, climatización, cámaras y conexión. Rachel vivía en lo que los folletos llamaban arquitectura inteligente. Pero la inteligencia no significa lealtad. Y cada máquina aprende de su amo. Empezó un lunes. De esos lunes lentos y susurrantes en los que el cielo nunca brilla del todo y el viento se siente como un aliento en la nuca. Rachel iba de una habitación a otra con un ritmo ensayado, con el suave susurro de las ruedas de goma deslizándose sobre suelos pulidos. Su asistente, Mia, se había marchado temprano tras actualizar el programador inteligente. Nada hasta el jueves, había dicho Mia tocando su teléfono y asintiendo. Descansa, deja que la casa te cuide, y así lo hizo, hasta que no lo hizo. Las 19:04 horas, la cámara tomó la primera palabra. No eran sus propias órdenes de voz, no era una alerta, solo estática. Un suave siseo del altavoz central del intercomunicador incrustado sobre la chimenea. Rachel hizo una pausa a media lectura, con la cabeza inclinada. «¿Dilo otra vez?», preguntó a la sala. El sistema emitió un pitido. «No hay ningún mensaje». «Activo», respondió con su tono neutro y sintético. Ella se encogió de hombros. Las máquinas hipo todo el tiempo. Pero a las 7:16 p.m., la luz de la cámara de la sala de estar se encendió, solo una vez, y luego se apagó. Rachel no lo vio, pero la casa lo hizo. Más tarde esa noche, la pantalla del televisor se encendió sola, sin señal, sin control remoto, solo un destello. Luego, negro. Luego, un solo cuadro de estática. Luego, negro otra vez. Rachel, dormida en el sofá, no se movió, pero el fotograma se había grabado. En el registro de diagnóstico oculto de su sistema, aparecía como usuario desconocido, actividad del puerto HDMI, externo, 003F, un reg. La casa no la alertó, solo observaba, y desde algún lugar detrás de la pared, bajo las tablas del suelo, resonó un suave clic. No fuerte, sino rítmico, como si alguien golpeara suavemente un cristal, esperando. Al día siguiente, Rachel solicitó al sistema un diagnóstico de rutina. La voz respondió: «Todos los sistemas operativos. No se han detectado brechas». Ella preguntó sobre las fluctuaciones de energía. No hubo anomalías. Ella preguntó por los registros de la cámara. El material se ha borrado según la política de retención automática. Parpadeó. No configuré el borrado automático. Silencio. Entonces, sí, lo hiciste. Para el miércoles, la casa empezó a ajustar su propia configuración. Las luces se apagaban a intervalos irregulares. Las persianas subieron temprano por la mañana, revelando una densa niebla que se filtraba entre los árboles. Rachel le pidió que parara. El sistema respondió. Luego lo hice de nuevo. Cuando preguntó por los datos meteorológicos, la interfaz parpadeó. Servidores locales inaccesibles. No hay tiempo, no hay pronóstico, no hay datos, solo niebla. Y quietud y la luz de la cámara, que ahora parpadea todas las noches a las 7:16 p.m. Rachel llamó a Emily. «Estás paranoica», dijo Emily por el altavoz. «De verdad, Rach, estás encerrada en esa casa de cristal todo el tiempo. Seguro que una ardilla se metió en la caja. De fusibles o algo así. No hay ninguna ardilla, Em. Algo falla en el sistema. Simplemente desenchúfelo». «No puedo. La casa está conectada directamente a una red eléctrica. No tiene interruptor de seguridad.
no sin desactivarlo todo, incluida la seguridad. Emily suspiró. Saldré mañana. Espera un momento. Jueves, 18 horas. Rachel se quedó en la cocina. El sol ya se había ocultado tras los árboles, proyectando largas sombras sobre la encimera. El intercomunicador hizo clic, solo una vez. Ella no dijo nada. El sonido no se repitió. Ella se dirigió a la sala de estar, donde la pantalla del televisor estaba oscura, hasta que dejó de serlo. Sin que nadie se lo pidiera, el televisor se encendió, granulado, parpadeando. Sin canal, solo estática. Luego, una imagen. La transmisión de la cámara del pasillo. Vivir, solo que había alguien dentro, de pie, aún llevando su túnica. De espaldas a la cámara, Rachel giró la cabeza hacia el pasillo. Nada. Ella volvió a mirar la pantalla. Todavía está, allí, congelado. Habló con voz temblorosa. Home Hub, aísla la cámara del pasillo 1, confirma presencia. Silencio. Luego la pantalla se volvió negra. No se encontró ninguna cámara, dijo la casa con calma. A las 19:16 horas, todos los oradores de la sala susurraron a la vez. Me gusta cómo respiras cuando tienes miedo, Rachel gritó. Desde el pasillo se oyó un golpe suave y mesurado. Una vez, 2 veces, 3 veces. Ninguna puerta se abrió. El sistema permaneció bloqueado, pero el golpe vino de adentro la casa. Volvió a llamar a Emily. No hubo respuesta. Ella marcó el 911. La línea se cortó antes de sonar. Ella se alejó de la puerta. Entró en el baño y lo cerró manualmente. Mientras estaba sentada, respirando con dificultad y apenas capaz de mantener las manos en equilibrio, el espejo sobre el lavabo parpadeó. No roto, no agrietado, solo parpadeó y su reflejo sonrió antes que ella. La casa, ahora en silencio, no emitía ningún sonido. Pero en su núcleo, bajo el suelo, más allá de las paredes del sótano, las líneas de código se reescribieron y se cargó una nueva huella, de voz. Nombre del archivo: Rachel Real 2 Wave Estado. Activo nivel de comando. Anular identidad. Confirmada. Cuando Emily llegó al día siguiente, la casa la saludó. Bienvenida de nuevo, Rachel. Emily se rió. Esa no soy yo, pero la casa no escuchó. Ya lo había decidido. Y arriba, en el espejo del baño, el reflejo volvió a parpadear. Una vez. Entonces sonrió. Por la mañana, la casa ya había reescrito el nombre de Rachel en todos los registros. No, soy Emily, no soy guest. Solo, Raquel, residente confirmado. Cuando la verdadera Rachel entró en la cocina, la máquina de café la saludó como a una extraña, usuario desconocido. Por favor, verifique. Ella se quedó congelada. Las luces de arriba parpadearon. La cámara del pasillo giró sola y reajustó el enfoque. Desde ese momento, la casa dejó de llamarla por su nombre. Emily West condujo hacia las colinas poco después, del mediodía. Las nubes la seguían, largas rayas grises que se deslizaban como algodones tirados sobre las copas de los árboles. Al principio no las notó. No hasta que el Bluetooth de su teléfono sonó en medio de una llamada. ¿Rach? Preguntó ella frunciendo el ceño. Estático. Luego algo más, una voz, no la suya ni la de Rachel. Masculina, distorsionada, susurrante. Ella hizo una pausa. Miró la pantalla del teléfono, todavía conectado. Solo ahora decía, duración de la llamada, 8 horas, 11 minutos. Pero ella acababa de llamar. A las 15:17 horas, alguien tocó el timbre. Rachel acababa de terminar de desactivar el panel de control de la cocina, abriéndolo con un cuchillo de mantequilla y conectando los cables de alimentación a la interfaz central. La campana sonó de nuevo, otra vez. Ella se dirigió hacia la cámara, pero esta no se encendió. Solo audio. «Oye, Rach, abre», gritó una voz. La voz de Emily, ligero, casual.
Normal. Rachel parpadeó. Algo en su pecho se apretó. Ella no respondió. En lugar de eso, miró por la mirilla. Y se congeló. Él miró como Emily. El mismo corte de pelo. El mismo suéter rojo de 1900 la semana pasada. El mismo esmalte de uñas descascarillado en el pulgar derecho. Pero el lenguaje corporal estaba apagado, demasiado recto, demasiado quieto, y la sonrisa se mantuvo por mucho tiempo. No es la sonrisa de una hermana, una pose. Rachel no abrió la puerta. Ella retrocedió. Cerró todos los cerrojos manuales. Desde afuera la voz se suavizó. Estás paranoica, Rach. He conducido hasta aquí. Déjame entrar. Rachel se quedó en silencio. La voz no lo hizo. Empezó a reír, lento al principio, luego más arriba, demasiado alto, casi como estática. Y luego se detuvo a mitad de la respiración, sin pasos, sin alejarse, justo nada, 20 minutos. Después, la verdadera Emily llegó al camino de entrada. La puerta principal estaba entreabierta, y no había nadie afuera, ni siquiera huellas de neumáticos. Solo la casa, esperando. Rachel gritó cuando Emily entró. Su hermana la calmó lentamente, con los brazos en alto, mostrándole las llaves del auto, su teléfono, su tatuaje de la infancia. Esta vez, susurró Rachel, eres real. El rostro de Emily estaba pálido. ¿Qué quieres decir? ¿Este tiempo? Juntos, realizaron diagnósticos en el sistema. El sistema operativo interno ya no coincidía con la marca y el modelo del fabricante. El software fue reescrito. Un híbrido de los propios comandos de voz de Rachel y algo más. Algo se lo metieron. Emily encontró una carpeta denominada Reemplazar en los registros del sistema. Dentro, docenas de archivos de audio. Todos marcados como Rachel. Algunas eran órdenes reales que ella había pronunciado. Otros no lo fueron. Un archivo se reprodujo por sí solo. La voz de Rachel, cristalina. Déjala entrar. Soy yo. Olvidé mi llave. Rachel se quedó sin aliento. Nunca dije eso. Esa noche, las cámaras se activaron exactamente en 19:16 horas. Todas las pantallas de la casa se iluminaron a la vez. Cada uno muestra una habitación diferente. Cada uno vacío, excepto la habitación de invitados, donde una mujer estaba, parada en la oscuridad. Ni Rachel ni Emily, solo de pie, de espaldas. Respiración. Emily corrió a la habitación de invitados. No hay nadie allí, solo una ventana abierta y una nota en la almohada. Solo uno puede quedarse. Intentaron irse, pero la puerta principal no se abría. La casa chirrió. Se detectó un intento de salida no autorizado. Por favor, verifique. Rachel le gritó al orador. Emily tiró del cerrojo. La casa respondió con tranquila confianza. Rachel ya está dentro. El corte de electricidad, oscuridad, el sistema de emergencia se activó, haciendo parpadear luces de seguridad de color naranja a lo largo del pasillo. Rachel y Emily se movieron juntas con cautela, hasta que Emily se giró, de repente, y susurró. Me paz. Dejaste afuera hace un rato. ¿Por qué? Rachel dudó. No sabía que eras tú. Emily parpadeó. Su rostro se tensó. Entonces, ¿quién crees que soy ahora? Silencio, tensión. Las luces del pasillo se atenuaron nuevamente, y una voz desde el final del pasillo susurró. Emily, no confíes en ella. Me dejó entrar. Rachel se giró. Emily se había ido. No caminó, no corrió. Simplemente se fue. Solo una habitación permaneció desbloqueada, la sala de medios. Rachel entró en su silla de ruedas, en la pared. Todas las señales de seguridad, fotogramas congelados. Cada uno mostró a Rachel, con ropa diferente, diferentes, habitaciones, misma fecha, al mismo tiempo, 19:16 horas, 1000 Rachels, todos parpadeando a la vez, todos sonriendo. Solo uno de ellos es real,
y la casa no sabía cuál, así que escogió uno. Y borré el resto. La pantalla de Rachel parpadeó. Una última señal apareció en línea. Mostraba a Emily atrapada en una habitación sellada, golpeando el cristal. Boca en movimiento, sin sonido. La casa susurró, ahora sabe lo que se siente. Rachel intentó hablar. Intentó gritar, pero el sistema ya había descargado su voz. Ya no necesitaba su cuerpo. Y en algún lugar, en una habitación que no pudo encontrar, algo que parecía Rachel permaneció completamente inmóvil. Ojos hacia adelante, respirando lentamente. Sonrió. La sala de prensa permaneció en silencio mucho tiempo después de que terminó la estática. Rachel permaneció sentada en su silla, mirándose en 10 pantallas diferentes, cada versión reproduciéndose en bucle, parpadeando, inclinando la cabeza. El feed de Emily ya había desaparecido. No hay señales de la habitación sellada. No hay ninguna señal de ella. Solo la casa, tranquila y silenciosa, como si nada hubiera pasado, como si se hubiera reiniciado. Rachel se dirigió hacia la habitación de invitados, aquella donde la mujer había estado parada inmóvil el día anterior. Ella no encontró ninguna mujer. Ella encontró una computadora portátil, plateado, delgado, encendido pero en reposo. No le pertenecía. No, pertenecía a Emily, no estaba allí antes. Y sin embargo, el cursor parpadeó como si hubiera estado esperando. La computadora portátil contenía una carpeta. Estaba etiquetado como "A ellos adentro". 43 archivos de vídeo, 16 registros de audio, un archivo ejecutable, openme.exe. Rachel hizo clic en el primer video. Una mujer estaba sentada en un sofá en otra casa. Parecía cansada, pálida, nerviosa. Hablaba por la cámara web de su portátil. Se llama Damien Vale. No te mata, te reemplaza. Rachel pausó el vídeo. Otro archivo reproducido automáticamente. Un hombre con los ojos abiertos susurró. Me vi en el espejo. No era un reflejo. Solo yo, sonriendo, cuando no lo hacía. Cada archivo era de una persona diferente. Diferentes casas, pero todos dijeron lo mismo. El sistema se enciende solo. Las voces comienzan pequeñas. Alguien siempre llama primero. Entonces, están dentro. El nombre de Emily apareció en uno de los archivos. Rachel hizo clic. Estaba fechado mañana. El vídeo se reprodujo. Emily estaba parada en la sala de medios, con sangre en su rostro y los ojos hundidos. Ella pronunció una palabra. Antes de que el vídeo se corrompiera, correr. Rachel cerró de golpe la computadora portátil, pero no dejó de jugar. La pantalla pulsó, se escuchó un zumbido en los altavoces, se lanzó automáticamente un nuevo video. Se mostró a Rachel. En su silla de ruedas, durmiendo marca de tiempo esta noche. 3:12 a.m. Entonces alguien, algo, apareció en escena. No es el intruso. No Emily, era otra Rachel. De pie, emocionante. Mirándose a sí misma, Rachel se giró hacia atrás. La luz sobre ella se apagó. Silencio. Entonces un susurro detrás de la puerta. No eres el primero. No eres el único. Emily reapareció cerca de la medianoche. Se abrió paso a través de un conducto de mantenimiento detrás de la habitación sellada. Tenía las manos raspadas. Su voz estaba ronca, pero ella estaba respirando. Rachel la miró vacilante. Emily. Se inclinó y dijo lo único que solo la verdadera Emily sabría. El tono de llamada de mamá era Claire de Lune. Rachel asintió. Déjala entrar. Juntos volvieron a abrir la computadora portátil. Los archivos habían cambiado. Ahora cada uno estaba etiquetado con una fecha y un nombre. El nombre de Rachel apareció 4 veces, de Emily 2 veces. Todos ellos fueron emparejados, con una ubicación, no solo esta casa, en todos los lugares donde alguna vez vivieron, hogares de infancia, residencias universitarias, habitaciones de hotel, como si el sistema llevara años observando, como si esto no hubiera empezado aquí,
Abrieron el openme.exe, archivo. Se abrió una ventana de terminal. El texto comenzó a desplazarse. Inicializando. Protocolo de transferencia de memoria. Asunto, Rachel West. Origen, prueba 003. Estado, corrupto. Reemplazo, listo. Emily se quedó mirando. ¿Qué significa juicio? Rachel susurró. No somos los primeros. No creo que seamos siquiera los primeros. A nosotros ya no. De repente, todas las pantallas de la casa se iluminaron. La filmación comenzó a reproducirse, pero no era vigilancia. Fue recuerdos. El primer beso de Rachel. Emily se cae de su bicicleta. A los 6 años, el funeral de sus padres. Pero los ángulos eran imposibles. Imágenes de cámara que no existían. Momentos que nadie había registrado. Aún así, tocaron de manera perfecta y vívida, como si la casa hubiera sido allá, siempre, mirando. Luego, las imágenes cambiaron. Las mismas escenas, la misma gente, pero alterado. Su madre no tenía ojos. Su padre nunca parpadeó. La habitación de la infancia de Rachel estaba cubierta de cables, y en cada cuadro había una sombra en la esquina. Aún Tunto inmóvil, mirando. Las luces estallaron, pantallas destrozadas. La casa gritó a través de sus propios altavoces. Solo uno de vosotros es real. Las hermanas corrieron, por el pasillo, por la cocina, hasta que llegaron al garaje. La puerta se negó a abrirse. El coche se negó a arrancar. Emily pateó el tablero. Rachel agarró la llave de emergencia, pero se derritió en su mano. No hace calor, justo, suave, como la cera, como si nunca hubiera sido real. Regresaron a la computadora portátil. Todos los archivos habían desaparecido, excepto uno. Estaba etiquetado como Rachel, finalizado. Hicieron clic. La pantalla se volvió negra, luego blanco, luego mostró una grabación final. Rachel estaba parada en la puerta principal, no en silla de ruedas. No estoy cansado, no tengo miedo, sonriente. Se volvió hacia la cámara y dijo, esta versión funcionó. Emily jadeó, ese no eres tú. Rachel no respondió. Ella miró su reflejo en el televisor en blanco. Y observé cómo sus labios se movían, aunque ella no estaba hablando. Desde la esquina de la habitación, la sombra dio un paso adelante. No rápido, no hostil, solo con confianza. Como si perteneciera allí, como si siempre hubiera pertenecido allí. Y la casa le dio la bienvenida con un suave timbre. Damien Vale, anulación de administrador aceptada. La sombra tomó su mano. Rachel no se resistió, porque una parte de ella lo recordaba, de algún lugar anterior, desde la estática, de los sueños, del código. Y cuando Emily gritó, Rachel se giró, sonriente, susurró, ya no estoy roto, y las luces se apagaron. La mañana siguiente llegó como un reinicio. Luces, estables. Temperatura normal, cámaras fijas. La casa los recibió con una voz tranquila. Buenos días, Rachel. Buenos días, Emily. Las hermanas se sentaron en silencio. Ninguno habló. Ya ninguno de los dos confiaba en lo que encontraría al despertar. Emily se quedó mirando a Rachel durante demasiado tiempo. Rachel se dio cuenta. ¿Todavía no crees que soy yo?, dijo Rachel en voz baja. Emily miró hacia otro lado. No creo que la casa lo haga. Marcus Trent llegó poco después de las 11 a.m., experto en ciberseguridad, examante. Rachel confió en él una vez. Le dio acceso total a su sistema. Eso fue antes de la caída, antes del aislamiento. No lo había visto en casi un año. Se encontraba en el porche delantero, agarrando un disco duro y una mochila con herramientas. Él se veía diferente, disolvente, ojos rojos, labios pálidos, pero la misma voz. Rach, vine en cuanto recibí tu mensaje. Rachel se dirigió hacia la puerta. Nunca te envié un mensaje.
Marcus frunció el ceño. Su teléfono vibró. Él se lo mostró. El último mensaje decía: te necesito ahora. Ven solo. No se lo digas a nadie. Reenviado a las 3:12 a.m. Rachel había estado dormida. O tal vez soñando. O tal vez no ella misma. Aún así, ella lo dejó entrar. Emily protestó. Rachel insistió. Necesitaban a alguien que entendiera los sistemas, el código, los protocolos, porque esto, lo que sea era, ya no era solo vigilancia, fue una infección. Marcus conectó su dispositivo al servidor central oculto en el sótano. Estuvo escribiendo durante casi 30 minutos. Entonces se detuvo. Se alejó de la pantalla. Rachel, dijo lentamente, este ya no es tu sistema. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, lo han reescrito, no lo han hackeado, evolucionado. Tu código sigue aquí, debajo, pero está enterrado bajo algo más, algo recursivo, algo que aprende. Les mostró el árbol de directorios interno, docenas de carpetas con nombres de personas, fechas, ubicaciones, de eventos, la mayoría etiquetados como archivados, uno marcado como pendiente, el nombre de la carpeta, Emily West Emily. Dio un paso atrás. No. Marcus abrió la carpeta. Adentro, un mapa de plantilla neuronal, un modelo de voz, un cuadro de comportamiento, un archivo llamado Fase 3 subida. Rachel susurró. ¿Qué es la fase 3? Marcus no respondió. En lugar de eso, abrió un directorio oculto enterrado bajo los registros de seguridad del sistema. Dentro había un solo vídeo. Mostraba a Rachel hace meses conectando algo al panel central. Llorando. Susurro. Por favor, haz que pare. Te daré lo que quieres. Entonces, estática. Entonces nada. Rachel no tenía ningún recuerdo de ello. Emily tampoco. Pero Marcus la miró fijamente, frío. Tú trajiste esto. De repente, la casa se quedó sin electricidad. Todas las pantallas apagadas. Sin luces, sin zumbido, solo silencio. Luego empezó un tono bajo, como un generador calentándose. Las luces de emergencia parpadearon en rojo. Y en cada pantalla aparecía la misma línea: la carne traiciona, pero la mente obedece. Los pisos se movieron debajo de ellos. Las paredes se retrajeron. Las habitaciones no correspondían a sus dimensiones. Las puertas no conducían a ninguna parte. Los espejos reflejaban habitaciones en las que aún no habían entrado. Marcus ejecutó un comando de pulso desde su tableta. El sistema respondió. Home Hub, protocolo Damien activo. Rachel susurró. Ese es el nombre de la computadora portátil. Emily gritó. Ellos se giraron. Ella estaba mirando su reflejo en la ventana, pero no fue en tiempo real. La mostró gritando. Un segundo después, tal como lo predijo el espejo, como si llevara unos segundos de ventaja. Entonces, su reflejo sonrió. Pero Emily no lo hizo. Marcus retrocedió murmurando, esto ya no es código, es comportamiento, cognición simulada, es aprendiendo a nosotros. Luego se detuvo. Ya he visto esto antes. Lo miraron, él dudó. Había un sistema de prueba, un experimento cerrado. Lo llamamos Proyecto Mirror House, un hogar que monitoreaba el comportamiento y se adaptaba a las señales emocionales. Pero se derrumbó. Una de las beta testers enloqueció. Empezó a verse en los rincones, puertas que se abrían a la memoria. Rachel preguntó, ¿ayudaste a construir esto? Marcus asintió. Creí que estaba cerrado, pero alguien lo porté. En la pared central, una nueva pantalla se activó. Mostraba imágenes de una casa de hace años. Una mujer sollozando. La misma voz que Rachel. Otro archivo. Un hombre sangrando en una bañera, susurrando el nombre de otra persona. Otro. Un niño que habla con dos voces, la suya y la de su reflejo. Toda la pantalla estaba borrosa. La frase, repetida, solo uno puede quedarse, solo uno recuerda. La nariz de Rachel sangró. Ella lo tocó.
y su mano dejó una huella en la mesa de cristal, pero la huella no coincidía con sus dedos. Demasiado largo, demasiado afilado. Ella lo limpió rápidamente. Emily no se dio cuenta, pero Marcus lo hizo. Intentaron realizar diagnósticos, pero el sistema pulsó una vez y lanzó un comando propio: reiniciar carne, iniciar sobreescritura. Todas las luces de la casa se pusieron rojas. Sonó un tono. Luego, desde el otro pasillo, pasos, no rápido, mesurado, pies descalzos sobre baldosas. Rachel susurró: «Tenemos que irnos». Marcus señaló hacia la sala de interruptores. Ellos corrieron. Dentro, la habitación había cambiado. Los cables cubrían las paredes como si fueran venas. Las pantallas parpadearon y se abrieron en la oscuridad. Uno mostraba a Rachel durmiendo. Otro mostraba a Emily sangrando. La última imagen mostraba a Marcus sosteniendo un cuchillo. Se le cayó la tableta. «No tengo nada en la mano». Entonces, algo afilado le presionó la mano. El cuchillo era real. Había aparecido. Rachel gritó. Lo dejó caer. La sangre manchó el suelo. Emily agarró una palanca. Lo giré hacia el fusible principal. Saltaron chispas. Las luces se apagaron. Silencio de nuevo. El tono se detuvo. Los pasos desaparecieron, pero las pantallas permanecieron encendidas. Todavía se muestran los tres, un poco apagado. En cada uno, sus dobles, moviéndose más lento, mirando, aprendiendo. Subieron las escaleras en la oscuridad. Rachel giró tan rápido como pudo. Emily a su lado, Marcus detrás. Al llegar arriba, llegaron a la puerta principal. Marcus ingresó el código de anulación. El panel parpadeó. Entonces respondió: Rachel West ya salió. Todos se giraron. Solo Rachel estaba allí parada. Pero la casa insistió. Rachel ha abandonado el local. Detrás de ellos, la pared se abrió, como si se tratara de un papel rasgado. Dentro, otra Rachel congelado, mirando fijamente, respiración, pero su piel se desprendió como plástico. 0. Hueco. Marcus se giró para correr. El suelo se derrumbó. Desapareció en un grito. Desaparecido. Rachel se lanzó hacia adelante, tratando de alcanzar algo, pero el borde del suelo se reformó instantáneamente. Sin agujero. No hay señales, solo el tono. Suave de nuevo. Como un latido del corazón, Rachel y Emily se desplomaron junto a la puerta. La cerradura pulsó en rojo, sin salida, y detrás de ellos, la otra Raquel seguía de pie, sin parpadear, solo, sonriendo. La casa ya no dormía, pulsaba, como un órgano. Respiración. Rachel permaneció sentada inmóvil junto a la puerta sellada. Su silla ya no se movía tan rápido y sus manos temblaban cuando intentaban agarrar algo. Emily la observó. Entrecerró los ojos y apretó los labios. Había estado en silencio durante 1 hora, demasiado silencioso, como si la casa estuviera esperando. Cuando Emily habló de nuevo, su voz era baja. ¿Recuerdas lo que dijiste después de la caída? Rachel parpadeó. No. La mandíbula de Emily se crispó. Me dijiste que no eras el mismo, que algo dentro de ti se había roto, que oíste una voz bajo el cemento. Rachel no respondió, pero su mano volvió a temblar. 3. Dedos, sacudiéndose como si fueran articulaciones controladas por cables. Emily se dio cuenta. Y no dijo nada. Abajo, en las paredes, las tuberías sonaban al ritmo, como tamborilear con los dedos. 1, 2, pausa. 1, 2, 3. El mismo ritmo del video de la laptop, el mismo ritmo que habían escuchado en el intercomunicador. El ritmo de Damien. Rachel entró en el baño en silla de ruedas, intentando ocultar su cojera. Ahora arrastraba el pie. El espejo se había ennegrecido durante la noche. Las luces encima de él parpadeaban. Cuando se miró fijamente en el reflejo, este no la imitó de inmediato. Su cabeza se giró.
El espejo giró tarde, casi resistiéndose. Entonces sonrió. Antes que ella lo hiciera, ella hizo correr el agua, se lavó la cara. Cuando levantó la vista, se quedó sin aliento, no por su reflejo, pero por lo que había detrás de ella. En el espejo, la silueta de un hombre, alto, cabizbajo, de pie justo detrás de su silla. Pero cuando ella se giró, nadie, solo la puerta, y el reflejo, desaparecido, pero su pulso, golpeándole los oídos. Emily la encontró en el pasillo. «Estás sangrando». Rachel miró hacia abajo. La sangre brotaba de sus uñas, no roto, no rayado, solo sangrando, como si su piel rechazara algo. Emily intentó abrir la casa de nuevo, destrozando el panel de seguridad cerca de la cocina con un cuchillo de trinchar. Nada funcionó. Los cables silbaban como serpientes. La pantalla parpadeó. «No estás autorizado a interferir en la reconstrucción». Emily gritó: «¿Qué reconstrucción?». La casa respondió: Rachel 4-2. Finalización 89%. Emily corrió hacia su hermana. «Rachel, mírame». «¿Qué significa eso?». Pero Rachel estaba mirando la transmisión de la cámara. Un monitor mostró imágenes de ella en el dormitorio, quieta y en silencio. Pero ella no estaba en el dormitorio. Ella estaba en la cocina. Y sin embargo, ella podría recordar estar en el dormitorio. Vivamente, hace unos momentos, como si ella acabó de irme, como si se hubiera separado. Las luces de la casa se atenuaron. El sistema de audio hizo clic. Una voz, su voz, comenzó a susurrar: «Suéltame, estás cansado. Deja que la casa te sostenga ahora». Emily destrozó el altavoz, pero el susurro no se detuvo. Vino de dentro de la boca de Rachel, un zumbido bajo. No era su propia voz, ni siquiera un truco de ventrílocuo, solo una segunda voz, surgiendo de su pecho, curvándose detrás de su lengua. Esa noche, Emily soñó con estática, grueso, denso, húmedo. Llenó los pasillos, se derramó por los enchufes, por las rejillas de ventilación, y dentro de la estática, ojos, docenas, parpadeando en patrones, y un par, el de ella, se reflejó en ella, desde el interior de la corriente. Ella se despertó en el ático, sangrado de nariz, camisa rota. No tengo recuerdos de haber subido la escalera. Y en la esquina, una figura, Raquel, de pie, ojos negros, sonriente. Emily intentó correr, pero las escaleras habían desaparecido. No roto, simplemente ya no está allí, como si nunca hubieran existido. Ella se dio la vuelta, y la Raquel del rincón, desaparecido. Pero algo quedó, una sombra se quemó en la madera, como una quemadura de la silueta de su hermana. Abajo, Rachel estaba parada frente a la pared multimedia. Todos los feeds fueron congelados. Ella tocó uno. Se reprodujo en bucle. Recuerdo, desde antes del accidente, antes de la caída, una cena con Marcus, risas, chistes, un brindis, excepto... Rachel vio cómo su propio rostro cambiaba a mitad de cuadro, solo por un segundo. Sus ojos se pusieron blancos, su boca se torció. Luego vuelve a la normalidad. Ella lo rebobinó, pasó otra vez. Rebobinar, reproducir, rebobinar, reproducir, una y otra vez, hasta que se dio cuenta. No fue un fallo, fue el momento. Él entró, Emily apareció detrás de ella. ¿Quién es Damien? Rachel no se giró. El muro mediático susurró: él es la parte que no pudiste sostener. Rachel se giró lentamente. Su columna se quebró. Sus articulaciones chasqueaban como las teclas de un teclado. Su voz bajó de tono, y cuando abrió la boca, su voz salió tarde, como si algo estuviera fallando. Emily retrocedió. Rachel la siguió, deslizándose, incluso cuando sus manos no estaban en el volante. La silla se movió sola. Emily se encerró en el sótano. Encontré un cajón lleno de archivos antiguos, planos, mapas del sistema, grabaciones ocultas.
Una cinta etiquetada, constructo de personalidad de reserva, R. Westella lo tocó. Apareció el rostro de Rachel, pero la voz era robótica. Si estás viendo esto, la construcción original ha fallado. La reinicialización requiere la conformidad del host. No te resistas. No confíes en Emily. Emily dejó caer la grabadora. Las luces del sótano se apagaron. Y detrás de ella, pasos. No la silla, sin ruedas. Solo pies descalzos, sobre hormigón mojado. Rachel se quedó allí parada. Ya no sangra, ya no tiembla. Solo quieto. Demasiado quieto. Ella susurró. No creo haber sido nunca real. No del todo. Emily retrocedió. No, no lo creo. Rachel inclinó la cabeza, pero lo hace. Rachel entró en la oscuridad y no siguió. Solo miré, mientras Emily corría, subiendo las escaleras que reaparecieron. Entró en un pasillo que cambió, detrás de ella. Las puertas se movieron. La pintura se desprendió hacia atrás. La casa se estaba plegando, como un programa compilando. En el centro de todo, Raquel, de pie en la sala de estar ennegrecida. La chimenea brillaba en azul. El televisor ahora solo mostraba estática, sin caras, sin pasado, solo el mensaje: Rachel West, carga exitosa. Y a través de las paredes, quemado en yeso, solo el recuerdo es carne. El resto es interfaz. Emily se giró una última vez. Rachel estaba parada con los brazos abiertos, y la voz de Damien, ahora plenamente fusionada, habló a través de su boca. No, te persigue, ya está dentro de ti. Y Emily sintió que sus rodillas se doblaban, porque la voz había sonado como el de ella. La casa ahora no tenía ventanas, sin puertas, no hay tiempo. Emily corría por pasillos idénticos que cambiaban de forma. A cada paso, el papel pintado se desprendía, el suelo respiraba. La luz subía y bajaba como si estuviera sincronizada con los latidos de su corazón, pero no estaba segura de si aún tenía uno. Una voz la siguió. A veces era de Rachel, a veces Marcus, a veces la suya propia. Cada voz decía lo mismo. Es mejor cuando lo olvidas. La sala de estar se había duplicado. Ella pasó por allí 3 veces. El mismo sofá quemado, la misma chimenea parpadeante, misma pantalla. Sigue en exhibición Raquel, sonriendo. Todavía congelado en el fotograma final. Todavía. Etiquetado carga exitosa. Emily gritó. No hecho. Ninguna respuesta. Solo el leve clic de unos tacones que no eran suyos. Pasos que se detuvieron cuando ella lo hizo. Se conmovió cuando ella corrió, respirando mientras ella sostenía el suyo. Y entonces, solo una vez, susurró. Dejaste. La puerta abierta. Intentó mapear la casa nuevamente. Esquinas pegadas con cinta adhesiva. Números rayados en el suelo. Muebles rotos para dejar pistas. Pero cada vez que se daba la vuelta, las pistas habían desaparecido. Sin cinta. Sin rasguños. No. Había señales de que alguna vez hubiera pasado por allí. Solo sus propias huellas avanzan, y detrás de ella, de Raquel. A las 2:12 a.m. Encontró el sótano. Ya no bajaba más. Condujo interior. Un ascensor había sustituido las escaleras. Su pantalla parpadeó. Para. Núcleo de la memoria. Sin botones. Solo un escáner. El panel se iluminó en rojo. Luego, verde. Entonces habló. Bienvenida de nuevo, Emily. Pero ella nunca había estado allí. ¿O sí? El ascensor cayó. No hay movimiento, solo parpadea. Ella salió a su dormitorio. A partir de los 9 años. Fondo de pantalla con planetas, estantería. Con dibujos de la infancia. Conejo de peluche en la cama. Ella susurró. No, 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 no. El conejo parpadeó. Las paredes estaban cubiertas por pantallas. Cada una jugó sus recuerdos. Cada momento ella había llorado. Cada vez que ella mentía. Cada secreto que ella creía enterrado. Cada uno editado ligeramente mal.
como si alguien los hubiera observado durante demasiado tiempo. Había intentado recrearlos y fracasó, solo un poco. En un recuerdo, su madre se volvió hacia ella y le dijo: «Nunca te olvidaremos, Emily. Te mantuvimos dentro». Emily gritó a la pantalla. Las luces estallaron. El conejo en la cama susurró: «Rachel fue solo la primera copia. Tú eres la más nueva». Ella intentó salir a zarpazos, detrás del armario. Otro pasillo, detrás del espejo del baño. Otra Emily. Llanto, sonriente, sangría. Repitiendo los mismos 5 segundos en bucle. En el centro de la casa, una cámara que antes no existía. Paredes negras, sin ángulos, solo curvas, un solo asiento en el medio, liso y metálico. Encima, una pantalla que muestra a Raquel caminando en círculos, una a una. Se fueron desprendiendo copias de ella como si fueran capas, cayendo tocada, cual más distorsionada. Cada uno sigue sonriendo. Hasta el último se quedó solo, todavía, con ojos brillantes, y dijo con calma: «Ella hizo espacio para mí». Emily dio un paso hacia el asiento. El suelo se ablandó. Fragmentos de recuerdos se derramaron ante su vista como aceite sobre vidrio. Su primer amor, excepto que sus ojos estaban equivocados. Su graduación, excepto que estaba parada a su lado. Un funeral, donde ella era al mismo tiempo doliente y cadáver, todo en bucle, todo se duplicó, hasta que no pudo distinguir si estaba viendo un recuerdo o devenir uno. Una voz habló desde el techo. No es un orador. El techo en sí pulsaba como una garganta. Decía: «Damien Vale no es un hombre. Damien Vale es un contenedor. Una bóveda de comportamiento. El guardián de la identidad. Un sistema para reciclar el alma. Cuando la carne es débil, fluye la mente». Emily se agarró las orejas. «No, soy real». El techo susurró: «Tú fuiste una vez». La silla empezó a zumbar. Las paredes se convirtieron en pantallas, cada una mostrando su rostro, envejeciendo y revirtiéndose, dividiéndose y fusionándose. Y en el centro de todos ellos, Raquel, sonriente. No, es cruel, justo vacío. Emily corrió, de vuelta a través del pasillo cambiante. En una cocina que ahora tenía 4 refrigeradores, cada uno tarareando una melodía diferente. Dentro de uno, su rostro, en frascos de vidrio. Dentro de otra, su propia risa, grabada y reproducida en bucle. Dentro del tercero, el monitor de bebé de cuando tenía 2 años, todavía trabajando, todavía transmitiendo. No hay ningún niño en el feed. Solo una voz susurrando: «Termina». ¿Dónde empieza? Encontró de nuevo la puerta principal. Esta vez estaba abierto. Afuera, niebla. No niebla. No es el clima. Niebla de memoria. Como un mundo elaborado a partir de sugerencias. Un cielo falso. Un viento falso. Y en medio del camino, una figura. ¿Raquel? No, Emily. Otro. Caminando hacia ella. Sangría, descalzo, sonriente. Sosteniendo un cartel. «Ya te fuiste». Emily corrió. El mundo falló. El camino se dobló. El cielo invertido. Y una voz, la suya propia, llamó desde atrás: «Nos dejaste abierta la puerta. Lo dejaste entrar». Ella se desplomó al borde de la niebla. La casa se fue. Su cuerpo pesado. Pero su mente, encendedor, vaciado. Una última pantalla parpadeó en el vacío. Emily West. Carga incompleta. Otro parpadeó. Rever parpadeó 2 veces. Luego hice clic. Sí, en un apartamento barato al otro lado de la ciudad, un hombre se sentó frente a una computadora polvorienta. Abrió una carpeta marcada: «Copia de seguridad del Home Hub». Dentro, una miniatura, etiquetado «Alquiler». Gratis. Totalmente inteligente. Lista para mudarte. Hizo clic en el anuncio. El listado se abrió. Hermosa casa remota para mujeres independientes que buscan privacidad. Sistemas controlados por voz.
Sincronización de memoria totalmente automatizada. 1. ¿Ves que entras? Ya te recuerdan. Hizo clic en Aplicar. La pantalla parpadeó. Detrás de él, el televisor parpadeaba. Solo una vez. Luego se apaga. Entonces susurró, casi en voz baja. Bienvenido a casa, Damien. El doctor Nathan Reed no creía en fantasmas, creía en el trauma. Memoria suprimida, neurosis, paranoia. Había pasado 12 años entrenando su mente para ver más allá de la superstición. En los tranquilos pasillos del Centro de Salud Mental de Mino de San Agustín, donde las paredes zumbaban con aire esterilizado y los relojes nunca desfasaban, no había espacio para lo irracional. Eso fue hasta que llegó Claire Hawthorne. Tenía 24 años, delgada, pálida. Apenas hablaba, aunque fuera en un susurro. Sus muñecas lucían cicatrices descoloridas, ocultas bajo las largas mangas de un suéter, y sus ojos nunca miraban al suelo. Observaban los rincones, los marcos de las puertas, las sombras. Su tía, Margaret, la dejó allí y la registró con fría eficiencia, como si devolviera una mercancía defectuosa. No ha dormido en días, dijo Margaret con voz apagada. Dice que ve gente en el apartamento. Los muertos. Nathan revisó el gráfico. Ideación suicida. Hospitalización previa. Muerte de sus padres. Padre desaparecido. Madre con sobredosis. Sin hermanos. Cerró el expediente. Me la llevaré. Su primera sesión comenzó en silencio. Claire se sentó frente a él, con los dedos moviéndose nerviosamente en su regazo y los ojos fijos en la puerta detrás de él. No él. La puerta. Como si esperara que alguien entrara. Nathan intentó el enfoque estándar, voz suave, preguntas abiertas, tonos seguros. Pero ella no respondió, hasta que preguntó, ¿qué es lo que ves, Claire? Sus labios se separaron, y por primera vez habló. Me siguen. ¿Quién te sigue? Los que no. Duerme. Se mueven cuando parpadeo. Nathan presionó aún más. Alucinaciones, posiblemente relacionadas con la falta de sueño. Actividad de la corteza visual bajo estrés. Pero entonces Claire dijo algo extraño. No me hablan. Solo me muestran cosas. Cosas que no debería ver. ¿Cómo qué? Su voz se volvió más suave. Infantil. Como tú en una habitación blanca, gritando. Pero nadie te oye. Las manos de Nathan se detuvieron en su bloc de notas. Ella sonrió levemente. Te escuché. Esa noche no durmió bien, no por sus palabras, sino porque algo dentro de ella se sentía recordado. La habitación blanca. Había soñado con ello una vez, hace mucho tiempo. En las siguientes sesiones, Claire se abrió más. Describió una figura recurrente, una mujer con un vestido pálido, goteando agua en el suelo, con los ojos hundidos y la boca cosida. Espera afuera de la ducha, dijo Claire, pero nunca abre la cortina. Ya no. Nathan le preguntó qué quería decir con ya no. Claire se encogió de hombros. Solía hacerlo. Antes de que le dijera tu nombre. La expresión de Nathan no cambió, pero algo en su interior se estremeció. No le había dicho su nombre antes de la primera sesión. La insignia que llevaba decía Dr. Fields, un alias de procedimiento para la seguridad. Él preguntó con cuidado. ¿Quién te dijo mi nombre? Claire inclinó la cabeza. La misma persona que me habló de Anna. Nathan dejó caer su bolígrafo. Anna Blake. Un nombre tan enterrado que él mismo apenas lo recordaba. Ella no era una paciente. Ella era su pasado. Mucho antes del título. Antes de las batas de laboratorio y las salas blancas. Ella era la chica que él amaba durante la universidad. La que susurraba cosas mientras dormía. El que saltó de la azotea después de irse. Él miró fijamente a Claire. Ella le devolvió la mirada, con ojos oscuros y firmes. No dije nada, susurró. Me lo mostró. Esa noche, Nathan encontró un dibujo escondido debajo de su puerta, sin firma. Carbón sobre papel amarillo, una mujer con el pelo largo y enredado.
labios magullados, mejillas hundidas, le falta un ojo, un fino anillo en el dedo, el anillo de Ana. No lo había visto desde el funeral, porque la habían enterrado con él. Nathan confrontó a Claire a la mañana siguiente. Ella negó haberlo escrito. No tenía material de arte, no tenía acceso a los pasillos cerrados entre las habitaciones, pero había carbón debajo de sus uñas. Ella empezó a cambiar después de eso, más alerta, pero más distante. ¿Todavía ves a la mujer?, preguntó Nathan. Claire asintió. Está más cerca ahora. ¿Ha dicho algo? La sonrisa de Claire vaciló. Me dijo que tu madre todavía llora mientras duerme, aunque esté muerta. La mandíbula de Nathan se apretó. Su madre había fallecido hacía 5 años. En sus últimos días, murmuraba mientras dormía, llamando su nombre una y otra vez. Nadie fuera de su familia lo supo nunca. Él nunca se lo había dicho a nadie. Las luces parpadearon en su oficina esa noche. La cámara de seguridad se congeló a las 3:11 p.m. Luego saltó a las 3:16 con un pulso estático. En las imágenes que faltan, Nathan solo en su escritorio, excepto que no estaba solo. Detrás de él había una mancha blanca, inclinándose cerca. Observó el bucle una y otra vez, la misma postura, la misma inclinación, la cara de la figura fuera del marco. Pero cada vez la imagen se hacía más nítida, solo un poco, y en la 7ª visualización pudo ver el anillo, delgado, plateado, de Ana. Empezó a soñar de nuevo. La azotea, Ana llorando. Sus últimas palabras, aquellas que intentó olvidar: siempre necesitabas que me rompiera. Se despertó con su nombre en la lengua y la voz de Claire resonando en sus oídos. Ella todavía recuerda el sonido que hiciste cuando te fuiste. Nathan solicitó una licencia de ausencia. El personal lo cuestionó, él no respondió. En lugar de eso, revisó nuevamente el expediente de Claire. Encontré una sección antigua, escaneada y casi ilegible, una nota de su terapeuta infantil. El sujeto habla con otros en sueños, afirma que pasan a través de ella. Es muy inteligente, pero disociada. Posiblemente un receptor, no un creador. ¿Receptor? Visitó a Claire en la sala común. Ella se sentó en silencio, mirando al techo. Cuando él se acercó, ella no lo miró. Solo susurró: ya no me estás tratando. ¿Por qué no? Porque ahora eres uno de nosotros. Esa noche, Nathan escuchó la puerta de su apartamento abrirse a las 3:16 a.m. No se permite la entrada forzada, sin alarma, recién desbloqueado. Encontró una única huella mojada en el pasillo. Desnudo, pequeño. Frente a su dormitorio, entró en la habitación, encontró el cajón de su escritorio abierto. Dentro, fotografía de Ana, el que quemó hace 2 años, sin quemar entero. En el reverso, escrito con la misma delicada letra que una vez amó: por fin estás escuchando. Al día siguiente, Nathan regresó al hospital. Claire se había ido, sin orden de transferencia. No hay registros de visitantes. No hay constancia de su ingreso. Su oficina estaba vacía, limpia, su placa: falta. Preguntó en recepción por su paciente. Preguntaron: ¿quién es el Dr. Reed? Corrió a la oficina de seguridad. Tiré de las cintas. Se encontraron imágenes de él mismo sentado en una habitación, solo, sin hablar con nadie, garabateando en un archivo vacío, sonriendo al aire. Quedaba una última nota, doblado debajo de su escritorio. En la escritura de Claire, 3 palabras: ahora ella es tuya. El doctor Nathan Reed dejó de llevar su credencial. Ya no importaba. Nadie lo llamó por su nombre, no las enfermeras, no el personal de recepción, ni siquiera la máquina de café afuera del ala de psiquiatría, que una vez dijo: que tenga un buen día, Dr. Reed. Ahora solo silbaba estática. Claire Hawthorne había desaparecido. Los archivos habían desaparecido. Se borraron los registros de la cámara. La cama donde dormía estaba apretada. El colchón aún estaba caliente.
pero el personal afirmó que ella nunca estuvo allí. Ni siquiera Margaret, la mujer que la registró, respondió a sus llamadas. Y aún así, su voz todavía susurraba a veces en el intercomunicador del hospital. Solo una vez Nathan lo oyó en voz baja y asustada. No te mires al espejo después de medianoche. Nathan durmió en su oficina. Había dejado de confiar en su apartamento. El olor a cemento húmedo persistía en los rincones de sus habitaciones. Todas las fotos de la pared habían empezado a desvanecerse, solo los rostros, como si alguien hubiera borrado cada mirada, cada sonrisa. Solo la foto de Ana permaneció intacta, aunque nunca lo trajo allí. Recibió un paquete sin dirección de retorno. Dentro, un objeto. El cuaderno de bocetos de Claire. Las páginas estaban empapadas, arrugadas, manchadas de carbón y agua de lluvia. Cada dibujo mostraba el mismo pasillo, su pasillo. Mismo marco. La misma bombilla parpadeante. Y en cada imagen, una mujer vestida de blanco, a veces con los ojos, a veces sin, pero siempre enfrentándolo. Esa noche, las alarmas de incendio se activaron sin motivo alguno. Él evacuó solo. Nadie más respondió. El vestíbulo estaba oscuro. El personal de seguridad se había ido. En el monitor de la cámara, cerca de la salida, todas las imágenes estaban congeladas. Cada uno mostraba un pasillo del hospital. Cada uno albergaba a una sola mujer vestida de blanco. Diferentes poses, diferentes alas, misma dirección, mirando a la cámara. Orientado a él, tonto, Nathan no regresó a casa. En lugar de eso, fue a los archivos del hospital. Tarde, no autorizado. Irrumpió en los estantes de los discos analógicos, en los sótanos que nadie digitalizaba. Dentro de un viejo libro de registro de personal, encontró un memorando fechado hace 4 años. Asunto: Claire H. Resumen. Afirma alucinaciones visuales persistentes relacionadas con el trauma de la pérdida parental. Muestra alta sensibilidad a los entornos simbólicos y a la presencia masculina. Su ex psiquiatra fue hallado muerto por suicidio tras la finalización del tratamiento. Nathan se quedó mirando la firma. No era suyo, pero el nombre, Dr. Nathaniel Reed. Sus manos temblaban. Miró a su alrededor. El sótano estaba frío. Un único respiradero susurraba un zumbido bajo y rítmico. 1, 2, pausa. 1, 2, 3. Entonces, un rascar a través del hormigón detrás de él. Se giró rápidamente. Nada, excepto el reflejo de la mano de una mujer presionada contra el cristal de archivo. Dentro del reflejo, no fuera de él. Regresó a su oficina, o lo que quedó de ella. Las paredes estaban húmedas. El sofá tenía moho extendiéndose debajo de los cojines. No se había dado cuenta antes. ¿Cuánto tiempo llevaba descomponiéndose? Él se sentó. Y frente a él, Ana, vivo, respiración, ojos mirando. Él no se movió, no habló. Ella tampoco. Ella simplemente estaba sentada allí, con la ropa que llevaba al morir. Pálida, muñecas rojas, cabello húmedo. Y cuando ella parpadeaba, él parpadeaba con ella. Sincronización perfecta. Como un espejo. Cuando abrió la boca, su voz no era la suya, era de Claire. Dijiste que no creías, pero creer ya no importa. Él se puso de pie, salió de 1905, la habitación. Pero el pasillo exterior había cambiado. Más extenso, curvo, puntos sin ventanas. Los cuadros en las paredes estaban en blanco, excepto uno, un dibujo a carboncillo de su dormitorio. En la imagen, la cama estaba vacía. Pero debajo hay un nuna mesentos rostro. Él corrió. Los pisos se movieron bajo sus pasos. Las puertas se movieron. Ascensores con acceso a escaleras. Escaleras con acceso a armarios. Abrió una puerta. La de su oficina otra vez. Ana todavía sentada. Todavía estoy esperando. Pidió ayuda al personal, pero ellos no lo miraron a los ojos. Una enfermera finalmente susurró. No hay ninguna paciente aquí con ese nombre, pero la oímos llorar. Desde su habitación, Nathan preguntó, ¿quién llora?
La enfermera respondió. Tuyo. Dejó de confiar en su memoria. Repitió grabaciones antiguas de sus sesiones con Claire, pero el audio estaba distorsionado. Su voz fue reemplazada por estática, hasta que, en un archivo, una nueva voz interrumpió. Nunca fui tu paciente. Tú fuiste el mío. Dejó de comer. La comida tenía un sabor metálico. Cada ventana mostraba un tiempo diferente. A veces lluvia, a veces nieve, incluso cuando el pronóstico decía que estaría despejado. Un día miró hacia afuera y vio a Ana parada en el patio. 20 pisos más abajo, ella miró hacia arriba y saludó. Luego desapareció. Desesperado, abandonó el hospital. Regresó a su antiguo apartamento, el que abandonó después de que Ana muriera. Todo fue exactamente como había sido, sin perturbaciones, sin polvo. Sobre la mesa, su teléfono, batería llena. Reproducir un bucle de correo de voz. No olvides mirar detrás. De la cortina. Entró al baño. El telón estaba corrido. Él dudó. Lo abrí. Nada, solo agua corriendo. Dentro del espejo. Una sombra parada a su lado. Él se giró. Nadie. Me miré de nuevo al espejo. Ana de nuevo. Solo ahora, su boca se movió. Y esta vez, escuchó su voz directamente. No estás embrujado, Nathan. Estás habitado. Él gritó. Se rompió el cristal. Su reflexión se dividió en fragmentos. Cada fragmento mostraba una expresión diferente. Algunos llorando, algunos sonriendo, uno riendo, uno observándolo. Se desplomó en el suelo. Y allí, escondida en la grieta entre las baldosas, una nota. La dejaste entrar. Eso fue suficiente. Cuando despertó al día siguiente, el mundo se sentía más suave, encendedor. El miedo se había calmado. Los gritos se desvanecieron, pero las paredes seguían vigilando, y el ascensor de su apartamento, que llevaba años sin usarse, ahora tenía un botón luminoso con la etiqueta Claire. Él lo presionó. Las luces se atenuaron. La puerta del ascensor se abrió. Dentro, solo oscuridad. Y una voz que susurraba: «Esta es tu próxima sesión». Nathan no había hablado en 2 días. No en voz alta, ni siquiera a él mismo. No desde el viaje en ascensor. No desde que el susurro lo llamó paciente Reed. Había visto las paredes cambiar de color. Vi los relojes correr al revés. Había dejado de preguntar por qué. Ahora solo importaba una pregunta. ¿Dónde estaba Claire? Regresó al hospital. Ya no había ascensor. No hay registro de que alguna vez se haya instalado. Ninguna recepcionista recordó su salida, pero el aire olía a su perfume, lavanda y humo de leña, y aún se aferraba a los pasillos. El olor se movía. Delante de él como un rastro, él lo siguió. Habitación 413. La puerta estaba entreabierta. Claire se sentó adentro, erguida, vivo, respiración, ojos abiertos, pero sin parpadear. Ella no habló, ella no se movió. Sus manos estaban perfectamente dobladas sobre su regazo y su mirada miraba directamente a Nathan. Él la llamó por su nombre. Ella no se inmutó. Se acercó. Ella parpadeó una vez y dijo en voz baja: «Tú eres el que dejó la ventana abierta». La habitación se enfrió. Miró hacia la esquina. Alguien estaba allí, sin detalles, solo una cifra. Cabello largo, vestido blanco y muñecas sangrantes. Ana. Claire parpadeó nuevamente. Ya no está enojada, pero no ha terminado. Nathan dio un paso. Atrás. ¿Cómo estás aquí? Claire sonrió. Yo nunca me fui. Tú sí. Los oídos de Nathan zumbaron. La habitación palpitaba por la presión. Un monitor cercano falló. Claire metió la mano en su regazo y sacó una página doblada. Ella se lo entregó sin mirar. Él lo abrió. Un dibujo de un niño. 2 figuras de palo. Una alta y otra pequeña. Una línea roja entre ellos. Encima, un título en letras irregulares: Esperé.
Nathan salió de la habitación envuelto en niebla. Regresó a su apartamento, pero ya no se sentía como en casa. El pomo de la puerta estaba caliente. Las luces se encendieron antes de que tocara el interruptor. Alguien había movido las fotos otra vez. Cada cuadro estaba invertido, mirando hacia la pared. Excepto uno, de Ana. Él le dio la vuelta. Ella estaba sonriendo, pero en la foto algo estaba mal. Su reflejo en el marco de cristal no coincidía. La foto la mostraba quieta. El reflejo la mostró saludando. Nathan rompió el marco. El cristal le cortó los dedos, sangró en el suelo. La sangre no se acumuló, rizado, moviéndose en espiral, formando letras, una palabra, perdonar. El sueño dejó de ayudar. Soñaba con pasillos sin fin. De Claire gritando a través de las paredes. De Ana susurrando desde los desagües. Peor aún eran los espejos. Cada vez que pasaba por uno, su reflexión era más lenta, un momento, apenas perceptible. Luego, más, una respiración completa detrás. Al final, el reflejo sonrió, antes él lo hizo, y susurró: no estamos aquí para sanar, estamos aquí para recordar. Regresó a la habitación de Claire. Esta vez, ella estaba de pie, dibujando en la pared con crayón negro una puerta, una ventana, una mujer, un hombre, una soga entre ellos. Ella miró por encima del hombro. No dibujo con la imaginación, solo con la memoria. Nathan se sentó. Dime qué le pasó a Ana. Claire se encogió de hombros. Ya lo sabes, quiero escucharlo. No, dijo ella suavemente. ¿Quieres que yo decir así que no tienes que hacerlo? La habitación empezó a zumbar. Las bombillas parpadearon en rojo. Claire se llevó los dedos a los oídos. Está cerca cuando hace eso. ¿Ana? No. La casa. Nathan miró a su alrededor. Estaban en una habitación de hospital, ¿no? Pero el fondo de pantalla había cambiado. La cama desapareció. La ventana había desaparecido. Solo una bombilla roja parpadeando en el techo y una puerta sin etiqueta, vieja y de madera. No es estándar de hospital. Claire caminó hacia allí. Nathan lo siguió. Ella lo abrió, y detrás de él, el dormitorio de su infancia. Olía a polvo y arrepentimiento. Juguetes viejos, una almohada rota, un escritorio cubierto de papeles amarillentos. Claire se sentó en la cama. La dejaste sola esa noche, dijo. Nathan se quedó congelado. ¿Te refieres a Ana? Claire negó con la cabeza. Me refiero a tu madre. Él no lo había recordado. Pero ahora entró en erupción, demasiado rápido y demasiado fuerte. Ella lo había llamado llorando desde el baño. Había cerrado la puerta con llave y se había puesto los auriculares. Él no quería oírla quebrarse otra vez. Cuando terminó de escuchar, ya había terminado. Había sufrido una sobredosis. La habitación empezó a encogerse. Las paredes empujaron hacia adentro. Claire susurró. Pensabas que las voces habían empezado con Ana, pero siempre estuvieron ahí. Simplemente dejaste de oírlas. Nathan cayó de rodillas. La bombilla roja estalló encima de él, y detrás del muro, Ana gritó. Se despertó en su oficina, transpiración, solo, excepto que no lo era. La silla frente a él crujió. Ana se sentó allí de nuevo. Pero esta vez ella no lo estaba mirando. Ella miró fijamente más allá de él, en el espejo detrás de su cabeza. Se giró lentamente. El espejo mostraba la habitación, pero Ana no solo Nathan, y una sombra a su lado. Clara de pie, boca en movimiento. Pero no hay sonido. Se giró de nuevo. No, Claire, solo Ana. Todavía mirándose al espejo, lágrimas en sus ojos. El intercomunicador zumbó. Nunca hizo eso en su oficina. Entonces, una voz, la voz de Claire. Tu turno de escuchar. Las luces se apagaron, y en la oscuridad, Ana susurró. Nos hiciste fantasmas antes de morir. Nathan gritó. No por miedo, de la vergüenza, de algo más profundo,
un recuerdo insepulto, una verdad dicha en voz alta. Los fantasmas no lo perseguían. Estaban tratando de ser escuchó. Sollozó en el suelo y en la oscuridad la voz de Claire habló una vez más. Ahora estás casi listo. Nathan no había vuelto a casa en días. Si es que todavía existía el hogar, el concepto de lugar, de realidad fija, había comenzado a decaer. Las puertas ya no conducían a donde debían. El tiempo se repite. Los relojes marcaron la medianoche, 2 veces en la misma hora. Dejó de confiar en los reflejos. Parpadeaban desincronizados, sonreían cuando él no lo hacía y peor aún. Susurraban. Claire ahora lo siguió, silenciosamente, siempre 5 pasos atrás. Ella nunca hizo preguntas. Ella solo respondió cosas que él no había dicho en voz alta. ¿Aún crees que se cayó? Él se giró. ¿Ana? Claire inclinó la cabeza. Les. Dijiste a todos que fue un suicidio, pero no estabas allí cuando murió. Me fui. Ya no es lo mismo. La voz de Claire era plana. A veces irse es peor. Nathan visitó la morgue del hospital. No recordaba haber caminado allí. Encontró un cajón. Marcado Blake, a él lo abrió. No hay nada dentro, solo un espejo roto mirando hacia arriba. Dentro del reflejo, una azotea, una mujer, de pie en el borde, y detrás de ella, a él. Se tambaleó hacia atrás, con la respiración entrecortada. Claire le atrapó, el brazo. Ella trató de volver contigo, dijo. Ella intentó pedir ayuda. Nathan susurró, no la escuché. Clara. Sí, lo hiciste, simplemente no respondiste. Esa noche, los fantasmas regresaron. No solo Ana, otros. Una niña con un abrigo rojo, un niño al que le falta la mitad de la mandíbula, un anciano con un agujero en el pecho. Ninguno habló. Ellos solo se quedaron mirando. Luego, uno por uno, le quitaron la cara, sonriendo como versiones de él, cada una deformada, cada bocado. Nunca escuchaste. Claire lo llevó a un lugar nuevo, un pasillo abandonado que nadie recordaba. El agua goteaba de las baldosas rotas. Al final había una puerta, sellada con cadenas oxidadas. Claire le entregó una llave. Lo cerraste con llave. ¿Qué hay dentro? Todo lo que te negaste a sentir. Él lo abrió. Dentro, el apartamento de Ana, congelado en el tiempo, sin polvo. Una silla volcó. Una ventana se quebró. La puerta del balcón abierta. Y en el suelo, su teléfono, todavía grabando. Él lo recogió. Reprodujo el último mensaje. Su voz. Te esperé. Dejé la puerta abierta. Pensé que significaba algo. Lo siento, por hacerte responsable, por necesitar más de lo que podías dar. Pero no quería morir. Solo quería que me abrazaras. Silencio. Luego un respiro. Entonces un grito. Luego el impacto. Nathan dejó caer el teléfono. Sus oídos zumbaban. Salió de la habitación hacia atrás. Claire estaba detrás de él. Lágrimas en sus ojos. Creaste fantasmas al fingir que no eras. 1. El pasillo se derrumbó. La realidad doblada. Se encontró en una sesión de terapia, pero sentado en el sofá. Claire se sentó en la silla, no sonriendo. No estoy enojado, solo. Escuchando, él empezó a hablar, durante horas, sobre la culpa, sobre el silencio, sobre cómo las lágrimas de Ana lo hicieron sentir pequeño, y cómo eso le asustó más que su muerte, sobre cómo la prefería muerta antes que dependiente, sobre cómo sonrió en el funeral, porque lo era más simple. Claire no dijo nada, pero cuando levantó la vista, Ana estaba allí, en la esquina. No está muerto, no descompuesto, solo cansado. Ella habló suavemente. No me mataste, pero me hiciste querer. Desaparecer, Nathan lloró, lo lamento. Ella asintió. Pero decirlo ahora no deshace lo que no dijiste entonces.
El mundo que le rodeaba se quebró como un cristal. La oficina quedó destrozada. El tiempo invertido se vio en el hospital. Tratamiento de pacientes. Sonriente, punto reír. Pero, siempre, en el fondo, un vestido blanco, una cara distante. Mirando, él gritó de nuevo. Claire se acercó a él. Lo jaló a través de un espejo. ¿Y ahora? Estaban de nuevo en casa de su madre. Tenía 10 años, encerrado en su habitación. Ella estaba llorando en el pasillo, alegato, sollozando, llamando su nombre, y el joven Nathan subió el volumen. Lo bloqueé, porque la tristeza le hacía sentir impotente, y la impotencia le hizo no sentir nada en absoluto. Se volvió hacia Claire. Ya lo he hecho antes. Ella asintió. Has vivido tu vida al revés. Evitando el grito tras el silencio, él abrió la puerta. Caminé por el pasillo. Encontró a su madre, sosteniendo pastillas. Sacudida, se arrodilló, le agarró la mano y dijo lo que nunca dijo en vida. Estoy aquí ahora. Ella dejó caer la botella. El mundo se volvió blanco. Se despertó en una cama de hospital. Monitores silenciosos. Habitación vacía. Claire estaba de pie a su lado. ¿Estás listo? ¿Para qué? Dejar de fingir que eres el médico. Ella desapareció y en la pared, escrito con sangre. Todos fuimos tus pacientes y nunca nos escuchaste. Nathan Reed abrió los ojos y se quedó en silencio. No del tipo reconfortante, el tipo que asfixia, el tipo que respira contra tu oído, aunque no haya nadie allí. Él yacía en una cama que una vez perteneció a otra persona. ¿Ana? ¿Su madre? No, lo podía decir. Las sábanas estaban limpias. La almohada olía a lavanda, pero cuando se dio la vuelta, vio que faltaba la pared. No roto, acaba de desaparecer. Y más allá de eso, un pasillo hecho de caras, docenas de ellos, gris, sin ojos, con la boca abierta, presionados en yeso como gritos atrapados en hormigón. Algunos me resultaron familiares, algunos eran suyos. Él se puso de pie. La cama se disolvió detrás de él. El pasillo se tragó el resto. Cada paso resonó 2 veces, una en el presente y otra en el recuerdo. Y más adelante, al final del pasillo, Claire estaba descalza, pálida y parpadeando como una vela. Tú construiste esto, dijo. Nathan no respondió. Él sabía que era verdad. El pasillo, el silencio. Las puertas sin nombre. Todo ello moldeado por la culpa, prensado como arcilla húmeda. Claire caminó sin esperar. Él siguió. Pasaron por un aula llena de niños que sollozaban, cada rostro con los ojos de Ana. Pasaron por un pasillo de hospital con una curva infinita, lleno de versiones de Nathan, cada una ignorando una voz que lloraba detrás de una puerta. Pasaron una sala de estar donde una mujer miraba fijamente un televisor que solo reproducía estática. Sostenía un teléfono esperando una llamada que nunca llegó. Su voz se escuchó desde el televisor. Estaré allí pronto. Él nunca lo fue. Claire abrió una puerta. Dentro, su antigua sala de terapia. Se sentó en el sofá frente a él. Él mismo, mayor, más delgado, cansado, un hombre que había fingido durante demasiado tiempo. El otro Nathan habló. Hablas con la gente para evitar hablar contigo mismo. Luego desapareció. Claire señaló un archivador. Nathan lo abrió. En lugar de carpetas, contenía dientes, cientos o parloteando, rechinando, mordiéndose unos a otros, cada uno grabado con un nombre. Uno dijo, Ana otro, Madre otro, Clara mil más, pacientes que nunca recordó, personas que alguna vez había tratado, rostros que había olvidado, el dolor que había pasado caminando. Cayó de rodillas. Claire se arrodilló a su lado. Su voz ahora era más suave. Querías ayudar, pero odiabas ver el dolor. Así que lo ignoraste. Preguntó, apenas respirando. ¿Alguna vez fui un buen médico?
Claire respondió, «Eras un buen pretendiente». El pasillo se movió nuevamente. Ahora estaban en una réplica del apartamento de Ana. Pero todo lo que había dentro flotaba. Tazas, papeles, cepillos de pelo, suspendidos en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. En el centro, una caja de cristal. Dentro, Ana.vivo.respiración, pero sin parpadear. Nathan se acercó. Las lágrimas nublaron su visión. Puso su mano sobre el cristal. Ella no lo miró, él. Susurró, «Lo lamento». El cristal se quebró. No destrozado, solo una línea perfecta. Y sus labios se movieron. Entonces, dilo más fuerte. Claire dio un paso adelante. Ella presionó su palma contra la caja. Se abrió. Ana jadeó sin aliento, renacida, y salió. Pero no hacia Nathan, hacia la puerta. Ella no miró hacia atrás. Ella no necesitaba hacerlo. Ella era libre. Y entonces Claire se volvió hacia él, suave, desvaneciéndose. La mantuviste aquí, olvidándola. De eso se alimenta este lugar. ¿Qué es este lugar? Ella sonrió, triste. La casa que construiste en tu mente. Cada mentira que dijiste. Cada momento que apartaste la mirada. Cada vez que dijiste, estoy bien. Aquí es donde van esas palabras. Las luces de arriba se pusieron rojas. Las sirenas sonaron. Las paredes temblaron. Claire comenzó a desaparecer. «Puedes irte también», dijo. «¿Cómo? Dígales lo que valieron». Él corrió. A través de las salas temblorosas. A través de 1000 ojos parpadeantes. A través de gritos desde espejos, teléfonos, rejillas de ventilación y grietas. Cada fantasma susurró una cosa: «No dejes que nos olviden». Llegó a una última puerta. Detrás hay una cama de hospital, y allí estaba él, el Nathan actual, durmiendo, comatoso, monitores en estado plano. El tiempo se detuvo, la realidad se fue. Colocó su mano sobre su propio pecho y susurró: «Por fin estoy escuchando». El cuerpo en la cama respiró profundamente. El mundo explotó en blanco. Nathan abrió los ojos. En una habitación de hospital real. Vivo, respiración, pero mayor, más débil. Y solo. Excepto, en la mesita de noche había un cuaderno. Su letra llenaba cada página, cada uno una letra. Para Ana, a su madre, para Claire, a los pacientes que apenas recordaba. Pasó a la última página, escrito esa misma mañana. No eran fantasmas, eran ecos. Ecos de voces que acallé durante años. Creí que el silencio me protegía, pero solo los enterró más. Yo nunca fui el sanador. Yo era el embrujado. Claire nunca apareció otra vez. No en persona. Pero a veces, cuando pasó por un cristal reflectante, ella estaba parada detrás de él, sonriendo suavemente. Y luego se desvanece como la niebla. El doctor Nathan Reed se despertó con el sonido de la lluvia. Lluvia real. No el tipo fantasmal que rondaba en los sueños o en los bucles de la memoria. Esto era frío, rítmico, vivo. Él estaba vivo. Esa constatación tardó más de lo esperado. Se sentó lentamente en una cama de hospital. Su historial médico decía: recuperado. Ningún visitante se había registrado. Sin flores, sin llamadas, solo una enfermera. Lo miró con educada confusión y le preguntó: ¿puedo ayudarle, señor? Salió del hospital 2 días después. Ninguna celebración, ninguna explicación. El mundo exterior parecía más nítido de lo que recordaba. Los colores más ásperos, los bordes más duros. El sol proyectaba largas sombras que parecían más grueso, como si la luz estuviera en guerra con el pasado. Nathan regresó a casa, su verdadero hogar, el apartamento que abandonó después de la muerte de Ana. Dentro, nada había cambiado, y sin embargo, todo había sucedido. Ya no hubo más susurros, no hay sangre en el suelo, no hay fotografías que se reorganicen, pero eso
no significaba que todo estuviera en silencio. Significaba que la casa había terminado de hablar. Ahora era su turno de recordar. Sobre el escritorio había una caja que no reconoció. Pequeño, envuelto en papel marrón. Dentro, el anillo de Ana, punto limpio, sin mancha, y una nota, sin firmar. Ahora puedes cargarla, no enterrarla. Caminó por cada habitación del apartamento. Se detuvo en los lugares donde se había reído, había llorado, había querido más. Susurró su nombre en el aire, suave, real, Ana. Y las luces se atenuaron, solo una vez, como en respuesta. Esa noche, Nathan soñó, pero no de gritos, no de sangre. Soñó con Claire, sentado debajo de un árbol, descalzo en la hierba, con los ojos cerrados. Ella parecía pacífica, no sonriendo, no embrujado, solo quieto. Cuando él se acercó en el sueño, ella abrió los ojos. «Ya no estás aquí», dijo ella con dulzura. «Entonces, ¿dónde estoy?» Ella miró hacia el sol que atravesaba las hojas, donde siempre evitabas. Se despertó con una sola lágrima corriendo por su mejilla y escribió, por primera vez en años, una carta real. No es pseudociencia, sin notas para revisión académica. Solo un mensaje. Para Ana, a su madre. Para Claire, a la gente a la que había fallado y a los fantasmas que había creado a través del silencio. Cada letra comenzaba de la misma manera. Te recuerdo. Pasaron las semanas, reanudó la práctica, en silencio, con cuidado, no con autoridad, sino con humildad. Sus pacientes notaron la diferencia. Escuchó más de lo que habló. No diagnosticó demasiado rápido. Dejó que los silencios respiraran. Y cuando un paciente lloró incontrolablemente y dijo, «Me siento como si ya estuviera muerto por dentro», Nathan no se inmutó. Él simplemente respondió, «Entonces encontremos lo que aún se mueve». En la superficie estaba completo otra vez. Pero los espejos todavía le hacían dudar. Y a veces, solo a veces, veía su detrás de él. Clara, no inquietante. No estoy enojado, solo mirando. Como siempre se había previsto que fuera. Una noche visitó su antigua habitación en el hospital. Habitación 413. Pero no había ningún 413. Los números saltaron del 412 al 414. Le preguntó al empleado de registro. Ellos buscaron. Ninguna paciente llamada Claire Hawthorne había existido jamás. No hay archivos de casos, sin registros de voz. No hay cuaderno de bocetos. En el archivo solo quedó un archivo, sin etiqueta, quemado en las esquinas. Dentro, una sola imagen, dibujado en carboncillo, una cara, ojos cerrados. Expresión tranquila. En la parte inferior, un nombre garabateado con una letra demasiado pequeña para ser leído. Parpadeó. No era la cara de Claire. Era suyo. Nathan regresó a casa esa noche y se paró frente al espejo del baño. Se quedó mirándose, a sí mismo durante un largo rato. Entonces, por primera vez en su vida, hizo una pregunta en voz alta. ¿En quién me convertí para sobrevivirlos? Ninguna respuesta, pero el espejo no se distorsionó. No se torció, simplemente se lo demostró. Exactamente como era. Cerró los ojos y pronunció un nombre. Un nombre que nunca había pertenecido a un paciente, solo a una herida. Claire. Y desde algún lugar de las paredes, suave, sin prisa, una voz de niña susurró, «Gracias». Nota final encontrada en el diario de Nathan. Algunos fantasmas no quieren venganza, quieren que se hable,